Pero antes de escribir ese título, la vida es como un libro, algunos amigos están en una página, otros solo en un capítulo, mientras que los verdaderos están en toda la historia. Se la regalo a ustedes. Espero que en este coronavirus hagan unos amigos predilectos. Bueno, entonces, vamos a empezar con esto. Entonces, tipos de triángulos. Vamos a volver a recordar. Entonces, ¿cuáles son los triángulos que nosotros vimos? Entonces vimos triángulos según la longitud de sus lados, que fueron estos: el equilátero, el isósceles y el escaleno, y vimos según sus ángulos. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, ahí. Bueno, inicio. Listo. Entonces, la primera clasificación de los triángulos es según sus lados. Entonces, según sus lados, esos triángulos se clasifican en equiláteros. ¿Qué dijimos de los triángulos equiláteros? Nosotros dijimos tres cosas. La primera, que si este era el ángulo A, este era el ángulo B y este era el ángulo C, por lo tanto este lado es el lado C, este lado es el lado B y este lado es el lado A, que son los opuestos a los ángulos. Dijimos que el triángulo equilátero tenía tres cosas buenas. Una, los tres lados eran iguales. Los tres lados eran iguales. Y dos, los tres ángulos eran también ¿qué? Iguales. Esas eran las características de un triángulo equilátero. Y si los tres ángulos eran iguales, nosotros vimos algo, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo, la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, tenían que valer ¿cuánto? 180 grados. ¿Se acuerdan, muchachos? 180 grados. Y si A es igual a B igual a C y reemplazo este B por A y reemplazo este C por A, entonces tendríamos aquí que A más B, pero B es el mismo A, más C, pero C es el mismo A, esto era igual a 180 grados. Entonces, ¿qué encontrábamos? Que aquí tenemos 3 veces A igual a 180 grados. Y si mandamos el 3 a dividir, nos quedaría que A tiene un valor de 60 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si A vale 60 grados, B también vale 70 grados y C también vale ¿cuánto? 60 grados. Entonces, ¿cuál es la característica de un triángulo equilátero? Que tiene sus tres lados iguales y sus tres ángulos iguales, cada uno de ellos iguales a 60 grados. ¿Me hago entender hasta ahí, muchachos? Bueno, ahora, el isósceles. ¿Qué habíamos dicho del isósceles? ¿Ustedes se acuerdan? El isósceles, que es este triángulo tan hermoso que está acá. Ese isósceles tenía dos particularidades. ¿Cuáles eran las particularidades? Que tenían dos lados, mirlos, iguales. Y el otro lado, pues obviamente que es desigual. Entonces, si este es el ángulo A, y este es el ángulo B, y este es el ángulo C, entonces el triángulo
isósceles tiene estos dos lados, el B y el C, los tiene iguales. Pero observen que esos dos lados son diferentes al ángulo A, perdón, al lado A. Y hay otra particularidad, que estos dos ángulos de la base, mírenlos, se los señalo todo lindo, miren, esos dos ángulos también son iguales. Pero esos dos ángulos que son iguales deben de ser diferentes al ángulo A. Entonces, ¿cuál es la característica de eso? Entonces, vemos que tiene dos lados iguales y tiene los ángulos opuestos a los lados iguales. Miren, los ángulos opuestos a los ángulos iguales, a los lados iguales, esos dos ángulos son iguales, ¿correcto? Estos dos ángulos son iguales. ¿Listo? Esa es la característica de un triángulo isósceles. Pero observen que estos dos triángulos no tienen ángulo recto, por lo tanto esos dos triángulos se pueden llamar triángulos oblicuángulos, por eso es que los vamos a estudiar. Bueno, ahora miramos este otro, el triángulo escaleno, que habíamos dicho del escaleno. El escaleno es aquel triángulo que tiene todos estos tres lados, los tiene diferentes, ¿correcto? Entonces, si este es A, si este es el ángulo B y este es el ángulo C, estos tres lados van a ser diferentes y los tres ángulos también van a ser diferentes. Entonces, las características es que todos los tres lados son diferentes y todos los tres ángulos también son diferentes. Bueno, y por último, tenemos estos tres triángulos según sus ángulos. Entonces, el rectángulo, que ya lo estudiamos, que es aquel que tiene un ángulo recto y los demás agudos. Está el acutángulo, que tiene sus tres ángulos agudos. Copien eso. Y el obtusángulo, que tiene un ángulo que obtuso. Entonces, ¿cuáles son los triángulos que vamos a estudiar? Entonces, los triángulos que vamos a estudiar es este, este y este. Esos triángulos que están ahí son los triángulos que se llaman triángulos oblicuos. Bueno, entonces les decía que estos son los que vamos a estudiar. Este, el equilátero, vamos a estudiar el isósceles, vamos a estudiar el escaleno, vamos a estudiar el acutángulo y vamos a estudiar el obtusángulo. Porque este ya lo estudiamos. ¿Y este cómo lo estudiamos? Este lo estudiamos mediante las relaciones trigonométricas. Entonces lo estudiamos mediante el seno, que era el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo estudiamos a través del coseno, que era cateto adyacente sobre hipotenusa. Y lo estudiamos a través de la tangente, que era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Y entonces, ahora, ¿qué vamos a estudiar? Ya no las relaciones trigonométricas, sino que vamos a estudiar el teorema de los senos y el teorema de los cosenos para estudiar los 5 triángulos que están aquí en negro.